fiscal debe ser integral a la legislación como empleo público y el freno a las pensiones de lujo. El periodista José Enrique Cibaja está en la Asamblea Legislativa y nos informa sobre este y otros temas. Adelante, José Enrique, muy buenas tardes. Gracias, Eisel. El saludo para usted, Denise, también para los y las televidentes. Esos temas son para fracciones como Liberación Nacional, indispensables que se definan en una ruta más clara por parte del Poder Ejecutivo para el trámite de los proyectos que en los últimos días ha insistido el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que deben avanzar aquí en el Congreso, como es la creación del impuesto al valor agregado y también la transformación al impuesto de renta, esto en materia de ingresos. Pero lo que plantea la fracción de Liberación Nacional es definir una ruta más clara en cuanto a otros proyectos que impliquen contener el gasto y también definir en qué se invertirán los recursos que se puedan obtener con esas iniciativas que se refieren a más ingresos para el fisco. Y mencionan proyectos como lo que es la reforma al empleo público y también poner freno en materia de pensiones. Escuchemos al jefe de la bancada de Liberación Nacional. Pero es que lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? El gobierno queremos conocer la posición oficial y unidireccional que tiene el gobierno en cuanto a los proyectos de empleo público, pensiones, salarios, ¿verdad? Bueno, ¿qué piensa, qué está pensando? No es simplemente decir convocamos estos proyectos, es que nos den su hoja de ruta y que nos den su exposición de motivos de por qué necesitan los impuestos y por qué estos proyectos vienen a ayudar. Pero no solo que se los diga a la fracción aquí en la Asamblea Legislativa, que se lo diga a todos los costarricenses también de por qué es necesario. Y eso es lo que estamos diciendo, nada más, no estamos dándole un cheque en blanco para aprobar impuestos. Pero en la fracción de gobierno observan más bien como muy positivo que se plantee esta necesidad que ahora es Liberación Nacional, la que alerta acerca de definir esa ruta más clara para la aprobación de otros proyectos, sino que también puede partir de otras fracciones. Y dice, por ejemplo, el jefe de la fracción del PAC, Marco Vinicio Redondo, que también esas iniciativas para contener el gasto son de interés para el Poder Ejecutivo y que ahora lo que se debe esperar es un acuerdo para definir cómo van a ser tramitados estos proyectos de ley. Bueno, en realidad es que el gobierno ha planteado una gama bastante importante de proyectos. En realidad hay un abanico para trabajar todas estas áreas. El asunto es poder ir alcanzando los acuerdos y que los vayamos trabajando de uno en uno. No hay ningún problema. Se han venido manteniendo las conversaciones y bien es cierto, tal vez en estos momentos no está el acuerdo final, pero sí hay ya mucho adelantado y yo creo que existe conciencia en muchos compañeros y compañeras y eso es lo que a nosotros por lo menos nos genera una gran expectativa. Bien, las palabras entonces del jefe de la fracción del PAC en el sentido de que aquí se debe fraguar un acuerdo entre las distintas bancadas para avanzar en esas iniciativas, tanto lo que significa para más ingresos, así como también para regular lo que es el gasto. Y pasando a otro tema, hoy le consultamos al diputado Mario Redondo sobre lo que ya comienza a aflorar aquí en la Asamblea Legislativa, nombres, posibilidades ya de cómo podría quedar electo un próximo directorio, y el diputado advierte que él va a apostar y seguirá apoyando al bloque que tiene actualmente el dominio del directorio legislativo. Yo anhelo fundamentalmente que se mantenga el bloque de oposición. Me parece que el bloque de oposición le ha dado gobernabilidad al país, le ha dado seguridad jurídica al sector productivo, le ha dado confianza y eso es conveniente. Vamos a hacer el esfuerzo porque el bloque de oposición se mantenga. Una vez que ya hemos logrado eso, vamos a entrar a la discusión de quiénes pueden ser las personas más adecuadas. ¿Usted particularmente tendría aspiraciones como para presidir? Me parece que por lo pronto lo importante es buscar el acuerdo. Los nombres ya después lo veremos sobre la base de las circunstancias. El diputado Mario Redondo dice que será ya en próximas semanas en que se debe avanzar en esas conversaciones y luego definir por parte de las fracciones que integran este bloque, entonces cómo podrían quedar las candidaturas a los distintos puestos del directorio. Vamos a observar una nota que nos da más detalles sobre cómo podrían ya irse barajando los cuadros para la conformación del próximo directorio legislativo. Poco más de 4 meses para que se realice el cambio de directorio legislativo, algunos diputados muestran interés en la presidencia del Congreso.
Tal es el caso del legislador del Partido Liberación Nacional, Rolando González, y aunque aún no lo confirma, argumentó que lo analizará en los próximos días. Lo que sí dejó claro es que este año se debe trabajar en los proyectos relacionados al tema fiscal. Creo que quien dirija la Asamblea debe exigirle al gobierno que asuma el liderazgo correspondiente y que ponga la carne en el asador en todos los temas fiscales que están en proceso. Hasta aquí ha habido un vacío del Poder Ejecutivo. He aconsejado al presidente de la República en los medios de comunicación que asuma el liderazgo y que haga el gasto político correspondiente. Franklin Corella del PAC, por su parte, negó su interés hacia el puesto y explicó que como prioridad en este momento es crear una agenda definida para este año. Y no considero oportuno ni sensato pensar en candidaturas extemporáneas. Hay momentos en los cuales se tendrá que hablar, pero no es el momento ahora. Hay que hacer esfuerzos inclusive dentro de la misma fracción para ponernos de acuerdo. El actual presidente de la Asamblea, Rafael Ortiz, quien llegó bajo el apoyo de varios partidos de oposición, indicó que no anda buscando la reelección. Sin embargo, lo podría analizar si sus compañeros así se lo solicitaran. Y ellos deciden que ellos consideren que podemos seguir en el cargo, pues lo valoraríamos en el momento, pero como le digo, no es algo que siempre he entendido que esto es un cargo que es por un año y las condiciones políticas cambian, la fracción es la que debe eventualmente evaluar qué es lo que más le conviene. Algunos legisladores concuerdan en que este podría ser el año más productivo de la administración, pues se podrá aprobar varios proyectos de ley que han quedado pendientes, sobre todo en temas fiscales. Además, están a la expectativa de si se cumple o no el acuerdo al que llegaron el año anterior de rotar la presidencia del Congreso. Bien, hay un tema pendiente también en la agenda de comisiones y concretamente en la de asuntos hacendarios, y es conocer una consulta que se le hizo por parte de este foro directamente a OCDE sobre el registro de accionistas, un punto que está incluido en la ley para combatir, el proyecto de ley para combatir el fraude fiscal y que ha generado oposición de sectores empresariales. Ese documento ya fue remitido esta tarde a la Comisión de Asuntos Hacendarios y en efecto se reafirma por parte de OCDE que ese debe ser un requisito que debe cumplir el país para que se adhiera, para que se integre a la organización OCDE, para que pueda formar parte de esta organización de cooperación para el desarrollo económico. Veamos lo que nos dice la diputada Paulina Ramírez sobre este tema. Hoy recibimos. Bueno, toda la logística está. Que es recomendable el registro de accionistas y que la OCDE está respaldando esta posición. No hemos analizado la nota todavía en fracción ni hemos revisado detalladamente, pero en términos generales eso es lo que se refiere. Vamos a esperar a ver todas las observaciones que están haciendo. En el caso de Liberación Nacional, nosotros estábamos pendientes de recibir esta nota y adicionalmente también de que se le asegurara a los contribuyentes la confidencialidad de los datos que la Hacienda iba a tener con respecto a la información que recabe en los registros de accionistas. Bien, como dato adicional, se aprobó una moción para solicitar un informe a la Caja de Seguro Social sobre cómo está la situación con respecto a lo que es el problema de H1N1. Continúen ustedes, compañeras, con más en el estudio.